¿Por qué la izquierda odia el dato de reducción de pobreza en Argentina? ¿No les preocupa tanto los pobres? Es curioso, ¿no? Con las últimas estimaciones oficiales, la pobreza en Argentina va a terminar el año 2024 por debajo de donde la dejaron Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Y sin embargo, la izquierda rabia. ¡Oh, sorpresa! ¿Por qué será? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Lo de la izquierda es muy evidente. La izquierda no busca el progreso, busca el control. Y además lo que busca es que aumente la pobreza. ¿Por qué? Porque es la manera de tener clientes rehenes y personas dependientes. Por eso les molesta tanto el hecho de que en un año la economía argentina se haya comportado de una manera tan espectacular y además, en particular, que se haya reducido de manera increíble la pobreza. Les molesta, obviamente, porque ellos decían que la pobreza con Cristina Fernández de Kirchner y con Alberto Fernández estaba mal calculada. Ellos decían que ellos llevaban a cabo políticas sociales, el plan Platita, ¿se acuerdan? Ellos decían que, claro, que ellos eran los que de verdad defendían a los pobres de mejorar. Es decir, los mantenían en la pobreza. Pues bien, los datos son espectaculares. Acompañadme y lo vemos. La pobreza en el primer año cerrará por debajo de la que dejaron tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner. Según los últimos datos, en el tercer trimestre ya ha caído la pobreza al 38,9%. Y además lo que se ha reducido de manera mucho más rápida ha sido la indigencia. La indigencia ha bajado del 20% al 11%. Bien, en el año 2023 se cerraron con 19,5 millones de pobres en todo el país y los indigentes 5,4 millones. Bien, pues resulta que según esto, en el último trimestre de 2024 se ha reducido la pobreza en 7 millones de personas. No solamente eso, sino que podemos decir claramente que la indigencia se cerrará con un 8,6%, la más baja en muchísimo tiempo y desde luego muy por debajo de los niveles que dejaron tanto Cristina Fernández de Kirchner como Alberto Fernández. Y por supuesto, esto es importante porque este descenso se explica por las políticas económicas tomadas por el gobierno que han mejorado la macroeconomía y han puesto freno a la inflación y la focalización de transferencias hacia los sectores más vulnerables y no al clientelismo. Esto es importante porque todas las estimaciones del sector privado también están de acuerdo con este dato. Los datos de la distribución de los ingresos totales del hogar del tercer trimestre sugieren que la tasa de pobreza se ha reducido en el tercer trimestre al 39%. Ahora, lo que muestra es que la tasa de pobreza se reduciría muy por debajo de los niveles heredados de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández en el cuarto trimestre. Bien, vamos a escuchar a Javier Milei. El dato de pobreza que se conoció el día de hoy es de 38,9%. Y la indigencia, que en el primer trimestre era del 20,2%, hoy cayó al 8,6%. Es decir, que aún habiendo hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad y decían que se iba a destruir el nivel de actividad económica, la recesión terminó entre marzo y abril. A partir de ahí la economía se está expandiendo a un ritmo del 10% anual. Cuando toman
el PBI del tercer trimestre se expandió 3,9%, es decir, que la economía se viene expandiendo a un ritmo del 17% anual. Decían que la inflación caía porque se destroezaba el consumo y el consumo viene creciendo a un ritmo del 20% anual. Decían que no iba a haber inversiones y las inversiones vienen volando al 50% anual. Por lo tanto, hemos demostrado que la mejor forma de sacar a la gente de la pobreza, el mejor plan social para sacar a la gente de la pobreza es exterminar la inflación y volver a crecer a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria ordenada. Por lo tanto, eso que decían que no se podía hacer, nosotros lo estamos haciendo posible en 3 trimestres, porque son datos del tercer trimestre. Esto es absolutamente espectacular, y es absolutamente espectacular porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Han ocurrido varias cosas. Primero, decían que era imposible reducir la inflación, y la reducción de la inflación ha sido inmediata, del 25,5% mensual heredado al 2,7% mensual, y continúa bajándose con una política monetaria y fiscal seria. Superávit fiscal, que decían que era también imposible, se ha conseguido superávit fiscal y Argentina terminará no solamente el año 2024, sino según las estimaciones 2025, también con superávit fiscal. Aumentar, por supuesto, la renta de los ciudadanos, como mejorando los salarios reales. Los salarios reales están creciendo y además están creciendo de una manera mucho más rápida de lo que se estimaba. El Producto Interior Bruto se decía que no se iba a recuperar hasta el primer trimestre de 2025. Ya en el tercer trimestre de 2024 el crecimiento económico es robusto y además muy por encima de las estimaciones, en más del 3,8%. Es muy importante también recordar que lo que dejó el kirchnerismo fue una economía que ya estaba en contracción, una economía que estaba con un nivel de pobreza absolutamente brutal y creciendo más de 10 puntos en 9 meses. Esto es importante. Además, una inflación desbocada, que fue del 30 al 40, del 40 al 50 y que se disparó hasta el 257%. No solamente eso, sino que la pobreza, la destrucción de los salarios reales, la destrucción de la economía y la inflación venía de un gasto clientelar monetizado absolutamente brutal. Bien, superávit fiscal, reduciendo todos los desequilibrios monetarios y mejorando la posición del Banco Central, porque recordemos que heredaron, el gobierno de Milei, una absoluta aberración de Banco Central con reservas netas negativas de más de 14.000 millones de dólares. Todo eso, además, reduciendo la pobreza, reduciendo los desequilibrios fiscales, mejorando la situación de los salarios reales y, además, poniendo la economía de vuelta al crecimiento mucho antes de lo esperado. ¿Y por qué les molesta a la izquierda? Porque la izquierda busca el control y no el progreso. Y lo que se han dado cuenta en Argentina, es de que el capitalismo y el libre mercado y las políticas serias de libertad lo que hacen es traer progreso y mejora para todos. Y además así es como de verdad se tiene a las personas más vulnerables en mejores condiciones. No tanta platita impresa y más realidad económica. Que no te engañen.